Entonces, yo le decía de que para reconocer qué vector es este, entonces habrá que investigar sobre cada suma. Ya, el vector E resultante, por lo que estamos anticipando, es la horizontal hacia la derecha. Por epsilon 0, pues sigue siendo otro vector en la misma dirección y no se pierde la derecha. Eso es uno. Acá lo de contra flechita por un lado. El otro, P, aparte. P, ¿cómo es P? De menos. Por eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Y entonces, ¿cómo debe estar orientado? Como vector. El P en contra del X. Vector por derecha. Menos a más Porque siempre. está en el mismo sentido del intrusivo. Tiene Menos a más, De cada momento dipolar. Sí. De P minúsculo. Sí, porque son proporcionales. al campo. Entonces, ¿cómo estaba ahí? De menos a más. Entonces, miren, tengo un vector apuntando hacia la derecha y este otro también hacia la derecha. Entonces, el D, que es la suma, hará lo mismo. ¿Entiendes? Está siendo D vector desplazamiento, siempre está orientado de la carga negativa inducida hacia la carga positiva inducida. O respecto de la carga libre, que es la que está en la parte conductora, pues al revés, de la carga positiva libre a la carga negativa libre. O sea, de una conductora. Como ustedes quieran, se pueden guiar. Entonces, cuando dijo carga libre, se refirió a la carga de En la la parte placa. conductora. En la parte Profesor, disculpe una pregunta. Ahí el P está en el sentido del campo eléctrico de los condensadores, pero ¿qué no el P tendría que estar? No, el vector P está En el sentido. sí, tiene razón. Pero no tendría que tener el mismo sentido que el campo eléctrico inducido. No, porque el campo inducido va, usted diría por la regla, ¿no? ¿Se acuerdan? La línea de fuerza, el término de línea de fuerza es un saliente de la carga positiva y entrante de la carga negativa. Claro, sí. La carga positiva está acá, a la derecha. Claro, sí. Pero la carga que indujo esta carga positiva, o sea, la inductora, ¿quién es su causante? Es la que está a la izquierda. Está al revés, es decir, cambian de posición automáticamente. Está durmiendo, profe, está durmiendo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del condensador, o sea, si quitamos el dieléctrico, imagine que no está el dieléctrico. Entonces, ¿cuál es el campo? ¿Cómo está orientado el vector? ¿Qué? De este condensador de las placas conductoras. Saliente Positivo al negativo, Sí. ¿no? O sea, hacia la derecha. Sí. Ya, ahora, si incorporamos la placa, ella se polariza y ocurre esto. Pero la carga positiva resulta automáticamente acá a la derecha. Sí. Entonces, nuevamente, por el mismo criterio que debe ser saliente, ¿no? De la carga positiva y entrante a la negativa, ahora automáticamente entonces resulta en contra, hacia la izquierda. El inducido. El campo. La inducida Sí. en contra de Sí, quien la indujo, sí, de no. la inductora, que es al revés. Si no me refiero al P, ¿por qué tiene sentido? ¿Dónde era el sentido del campo inducido? De menos a no, más, P, pues. por la definición, ¿te acuerdas? La definición P es Madre. aquí está P. Sacar batería, no. Primero es una densidad, ¿no? Densidad volumétrica. Denominado volumen. Y en el numerador, densidad de qué? De algo siempre. Sí. Ese algo es el Momentos. momento dipolar resultante en ese diferencial de volumen. Momento dipolar, ¿entre quiénes? Entre las moléculas, pues. De los momentos dipolares moleculares. Los resultantes, ese es el diferencial en este curso. Ese es. Y cada momento dipolar P, o mejor dicho, diferencial de P, ¿cómo está orientado? De Cada P. menos a Cada P más. va de la carga negativa A la más. a la carga positiva de los centros de carga, ¿no? De cada molécula. Es decir, de menos a más, automáticamente, o sea, por la definición. De menos, por eso es que P entonces mayor hace lo mismo, de menos a más, pero de la parte de inducida. Sí, profe, ya le entendí. Cuerpo dieléctrico. Sí, profe, tenía dudas. Sí. Bueno, entonces, eso es lo que podemos anticipar, decía, ¿no? Para demostrar que eso es cierto, vamos a aquí, en el caso. Entonces, aquí no, te resalto el hecho de que Estoy apuntando. es isotrópico, ¿no? Constituido por moléculas no polares o apolares, como decía su compañero, ¿no? Y además iguales, ¿no? Para facilitar el cálculo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a reescribir el vector de desplazamiento de acuerdo a la definición, que es la suma de dos vectores. Epsilon 0 por E, el resultante, el que haya, más un P llamado vector polarización. Pero aquí recurrimos a la propiedad. Lo justo para este tipo de materiales, isotrópico, conjunto con moléculas no polares, donde P, momento vector polarización, resulta proporcional al campo E. El coeficiente proporcional, chi, ¿se acuerdan? Chi, que se llama susceptibilidad libre. N y B. Chi, que es el producto de eta por beta. Sí. Pero acá chi, una sola constante, es chi. Bueno. Y entonces aquí podemos factorizar obviamente y queda uno más chi, pero uno más
nueva constante, una sola, se llama justamente, ahí aparece, K mayúscula, o yo solo escribirlo como es un suerte, que es lo mismo. Y cuando se escribe de esta manera se le llama permitividad dieléctrica relativa. R de relativo. Ustedes dirán, pero ahí todavía no aparece ninguna relación, sí, pero cuando no sí va a aparecer. O no se llama relativo. O si no, K mayúscula, llamada constante dieléctrica. Ahora noten ustedes que por definición, entonces, ¿qué valores va a tomar? Mayor a 1. Siempre mayores que 1, porque chi es mayor que 0. Igual a 0, ¿qué significa que chi sea 0? Que chi sea 0. Sí, recuerden Que n sea 0, que beta sea 0. Chi es eta Por el beta. O beta. eta por beta, ¿se acuerdan? Sí. Si fuera 0 es posible. Sí. ¿Qué indicaría el valor 0? Tiene que ser mayor a 0. Que no hay. Claro, pero si lo fuera, ¿cómo se interpretaría ese valor? Que uno de estos factores son los dos sean 0, ¿no? Sí. O sea, significaría que, por ejemplo, N si que beta no- fuera 0, ¿qué significa físicamente que beta sea 0? ¿Qué era beta? Habíamos dicho. La capacidad La polarización. de la molécula de poder Polarización. separar sus centros de No es carga. dieléctrico. Si fuera 0, entonces no hay polarización. Ninguna molécula se polarizaría. ¿No es cierto? No habría polarización. ¿Y eso existe, profe? ¿Existe en el... No, pero si hay un dieléctrico ya presente, entonces tendría que polarizar Ah, obligatoriamente. Ajá. O sea, beta tendría que ser mayor que 0, no 0. Profe. Pero 0 significaría eso, que no habría entonces polarización, entonces no habría dieléctrico. No habría dieléctrico. Eso sería lo que sí, ¿no? Un caso extremo, ¿no? Un caso extremo. ¿Cierto? Bueno, entonces en la práctica obviamente cada uno de esos valores puede ser mayor que 0 estrictamente, pero que si fuera 0 entonces significa que no hay, se ha retirado. ¿No? Entonces, en este caso, le decía, ¿no? De que esta suma de 1 más chi es el denotado como R o como K mayúscula, el llamado constante dieléctrica en el último caso, en el primero la dieléctrica relativa, luego voy a explicar por qué se llama relativa. Y como ven, como chi es mayor que 0, se supone 0 hemos dicho que se interpreta como que entonces no habría dieléctrico. Entonces por eso que el valor de esa constante es mayor que 1, siempre. Igual a 1 es el caso extremo, que estamos diciendo que no hay dieléctrico entonces. ¿Sí? Se interpretaría eso. Así que en conclusión, el vector de desplazamiento se puede escribir de forma más compacta, teniendo en cuenta esta nueva constante. Es lo mismo anterior, solo que escrito de otra forma, más compacto, más fácil por lo tanto de expresar. Y es más útil así para los cálculos. Entonces, desde el punto de vista vectorial, por ejemplo, estos dos vectores, ¿cómo están resultando ser? Paralelo. Y en sentido paralelos. Sí, porque este coeficiente, todo el producto, o cada uno, es positivo. Bueno, Epsilon 0 y Epsilon es una constante positiva de la ley de fondo, o la constante eléctrica relativa, y Epsilon 0, como estamos viendo aquí, pues positivo, que es mayor que 1. Así que por eso estos dos vectores son paralelos. ¿No? Desde el resultante, aquí por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué pasaría si quitamos el dieléctrico, literal? Entonces estamos en un condensador en vacío. ¿No? Y el condensador está electrizado, prueba, ¿sí? Más Q, menos Q, por ejemplo, con esta polaridad. ¿Habrá un campo eléctrico entre las dos? Claro, debido a esa carga, ¿no? Es un cero, lo estoy anotando para no confundir con el E resultando cuando haya dieléctrico. Entonces, quiere decir que en ese caso, cuando no hay dieléctrico, entonces chi sería 0, ¿no? Y un R sería 1 para el caso del vacío. Y entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Sería D, el vector de desplazamiento para el caso del vacío, sería igual a epsilon 0 por 1 sería, ¿no? Aquí. Y por E, pero es E, que es en particular, es el vacío, es sub 0. Al campo en el vacío. Campo en el vacío. No estoy asumiendo que no hay dieléctrico, pues, ¿no? Correcto. Esa sería la relación paralela. Estamos. Ahora, ¿cómo comparar este vector de desplazamiento con el anterior cuando sí hay dieléctrico? ¿Serán los mismos o diferentes? Son Ese diferentes. es el vector de desplazamiento, profe. Ese es su nombre, vector de desplazamiento sería. Vector de llamado- desplazamiento. Sí, así se llama, es un nombre en la literatura. Pero lo que estoy queriendo es comparar este D con este otro D. ¿Serán los mismos o Ds diferentes? Son Lo que los. pasa es que uno hay un dieléctrico y en el otro no hay dieléctrico. Sí. Es lo mismo, pues, solo que en uno hay dieléctrico. No, pero el D, este D, o sea, el D,
Claro, yo he escrito la misma letra, ¿no? Un poco adelantándome al resultado, pero si yo ahora escrito acá D1 y acá D2, pero me preguntan, ¿D1 y D2 son iguales o No, no son iguales. Pues ¿Por qué no son iguales? Porque uno está multiplicando, pe, por A ver, veamos. Si retrocedemos un poco a la ley de Gauss. Esta es la ley de Gauss, ¿no? Miren, aquí este es el flujo de vector D, justamente, vector de desplazamiento. Pero a la derecha, ¿qué aparece? Carga neta libre. Me acabo en las placas. Carga neta ya sabemos que es neto, ¿no? O sea, la suma algebraica de todas las cargas que resulten encerradas por una superficie cerrada llamada gaussiana. Entonces, sí, esa es la carga neta. Pero libre, ¿qué le hemos llamado libre además? Hemos conocido como Hablo de las carga placas. resulte ubicada en dónde? No en el dieléctrico, Conductor. esa sería carga inducida. En el conductor. No, ligada a la conducción, no, sino ubicada en dónde? Conductor. En la parte conductora, o sea, en los zapatos del condensador. ¿No? Ellos sí se pueden, con cierta facilidad, moverse frente a la acción de un campo eléctrico. ¿Sí? Por eso se llama libre, entre comillas libre, claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, cuando no hay, perdón, elijamos entonces una superficie gaussiana, ¿no? Quiere decir para el análisis. Ya fue. Y aquí en la figura estoy poniendo esta superficie. ¿Qué tal? Esta Hay cilindro, problemas, ¿no? Se parece, se ve en la figura. Entonces ahí uno encierra una Pero de carga. verdad, pe. Una Carga vez libre ejemplo que y en no la hay parte problema. conductora, libre, ¿no? Esta le llamaría libre porque está en la parte conductora, pero al mismo tiempo encierra esta carga inducida, distribuida en la cara, ¿no? De la izquierda del dieléctrico. ¿Estamos? Entonces, aquí en el segundo miembro, ¿qué carga voy a considerar? Al decir que solo debe participar la libre. La libre solamente esta no, porque esta está inducida, y no es de acá. ¿Cierto? Es así. O sea, en otras palabras, quiere decir que el vector D entonces va a depender de cuánto sea esa carga neta libre, ¿no? Sí. No depende si hay o no carga inducida, porque no participa, ¿no? Acá en el segundo miembro. Sí. Entonces el valor de D no está dependiendo, en otras palabras, de que si hay o no dieléctrico. ¿No es? Porque solamente depende de la carga libre, o sea, de la parte conductora. Son de la iguales, armadura del entonces. condensador. O sea, si yo retiro el dieléctrico, sigue habiendo la misma carga neta libre, ¿vale? No cambia. ¿Sí? O sea, el vector D no depende en consecuencia de que haya o no haya dieléctrico. ¿Qué tal? No sabía. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso, volviendo a la expresión, aquí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué dirían estos D1 y D2? Son iguales, son iguales. Deben ser iguales, porque solo depende de la carga neta libre, la que está en la parte conductora. Condensador. Y esa carga es independiente de que haya o no haya dieléctrico en la misma carga. ¿De acuerdo, Juan? Por eso entonces, estos 7 primeros miembros son iguales, entonces igual a los segundos miembros. ¿Qué tal? Al igualar los segundos miembros, pues tienen esta expresión. Profe, ¿el vector D es la dirección hacia dónde se va a dirigir la carga? ¿Cuál carga? No, el vector D, ¿qué significa? Dice que es el vector de desplazamiento. Sí. Yo lo definí. La sumatoria. Este es un vector que me parece, no sé, puedo estar equivocado, creo que fue propuesto por Maxwell. ¿Se acuerdan la paradoja? Yo no sé si les comenté, la paradoja del condensador en un circuito. Bueno, ustedes instalan un circuito, perdón, un condensador como parte de un circuito. ¿Qué dirían? ¿Que el circuito es abierto o cerrado? Un condensador. Cerrado. Está presente, condensador en vacío, digo. Cerrado. ¿Es un circuito abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, ¿Por qué? cerrado por fuera del condensador. Sí, claro, porque hay cables, ¿no? De conexión y otros elementos, una fuente de voltaje, si quieres. Sí, ya, por fuera. Pero por dentro del condensador. Pero hay un campo eléctrico ahí, profe. Sí, pero no hay medio conductor. Porque imaginen que El es campo vacío. eléctrico no sería un medio conductor ahí. Oh, No, un condensador en vacío, supongamos. En vacío. O sea, nada, pues, entre las armaduras. Entonces, por fuera del condensador hay corriente eléctrica, te diría, ¿no? Y además se puede medir inclusive con amperímetro y todo, ¿no? Por fuera, pero entre placas, no. cuando este es en vacío, no hay nada, no hay medio conductor ahí. ¿Cierto? Lo único que hay es campo, pero corriente eléctrica, No hay- si no hay nada. no salta, pues, ahí. Vacío. Esa es la paradoja. Bueno, ¿cómo es posible de que por fuera, cuando si hay corriente, y además le llamamos circuito cerrado, ¿no? Bueno, aún así. Pero dentro, entre las armaduras, pues no hay. No debería haber. Bueno, es una paradoja. ¿Ah? ¿Cómo se...? Claro, entonces, ¿cómo explicar esa situación aparentemente absurda, no?
Por un lado hay corriente y por otro lado no hay. Todo como es. Eso lo analizó Maxwell. Sí, mi Paradoja profe. se llama. ¿Qué es paradoja en física? Es una situación aparentemente absurda. No hay tal la situación absurda. Pero le explicó este señor Maxwell. ¿Cómo así? Él, me parece, que introdujo primero su explicación teórica porque él era matemático, de formación. Sino que era muy gran admirador de Faraday, cuenta la historia, ¿no? Faraday pues era un empírico, ¿no? Empírico físico. Pero Maxwell pues, era una generación más joven, posterior a la de Maxwell, y era su gran admirador. ¿Qué tan rápido? Desarrolló una teoría. Eso te gusta. Sin querer, claro, para fundamentar el sustento teórico al descubrimiento que había hecho Faraday, empíricamente. Y terminó pues desarrollando toda una teoría, sin querer, que es la teoría que actualmente la gente ahora dice y gente ¿Vas a contorno? Entonces yo creo que él, en su afán, definió este vector llamado desplazamiento, por la manera como ya hemos dicho, ¿no? Su definición, y sirve para explicar, para resolver la paradoja de que entre placas sí hay corriente, pero no es del mismo tipo de corriente que en un medio conductor en los alambres de conexión fuera de conexión. ¿No qué tipo de corriente? Es otro tipo, se llama corriente justamente así, de desplazamiento. Ah, es una corriente. Corriente, porque claro, para que el circuito sea cerrado, no tiene que haber corriente por fuera y por dentro del condensador, o sea, Sí. por sentido común, nada. Pero no es la misma. Pero no es del mismo tipo de corriente, pero Claro. sí es, debe haber Uno corriente. es pero no es. oso Sí, pardo, solo el que otro es es de oso tipo panda. diferente. ¿Qué tipo? Maxwell, en su afán Ya de dijo. resolver la paradoja, él propuso un nuevo tipo de corriente que ahora se conoce como corriente de desplazamiento. Claro que habría que definir el valor de I, ¿no? I es la letra que se usa generalmente, ¿no? Para intensidad de corriente. Entonces hay corriente de conducción, que es la que requiere el medio conductor, que es el alambre, ¿no? Que se conecta por fuera del condensador, pero por dentro, como es vacío, entonces no debe depender ese tipo de corriente del medio conductor, sino de haber otra causa de ese nuevo tipo de ¿Qué pasa corriente. entre las ¿Cuál es esa placas? nueva causa? ¿Ah? ¿Perdón? No, sí, así es. Esa nueva cosa así se llama, corriente de desplazamiento. Voy a escribir abreviado de desplazamiento, que es diferente a la corriente de conducción, que se denomina simplemente como ella, ustedes saben, ¿no? Estoy grabando, ¿no? necesitas La de conducción. Esta corriente requiere el medio conductor, por ejemplo, el alambre de cobre, ese es el medio, ¿no? Si fuera sólido. En el caso de un líquido, como sus experimentos de líneas potenciales, es el líquido, es el medio. En el caso del tubo fluorescente, es el gas. ¿Sí? Pero en el caso de corriente de desplazamiento, no requiere medio. Sino, ¿de qué entonces requiere? Entonces requiere de la variación del campo eléctrico con el tiempo. No sé, derivado. ¿Quién te enseña eso? Nadie. Porque ustedes dirán, ¿por qué creo de gran parcial? Es que Depende. es una magnitud, depende de qué depende. ¿Qué variables creen ustedes? X y Z, ¿no? Exacto. X, Una Y, Z y sería T. la Claro. posición de cada punto, que recuerden que es una magnitud intensiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces depende de la posición de cada punto. O sea, por Y el ejemplo, en T. la coordenada cartesiana sería un Y, Z en cada tridimensional, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, Del tiempo. también depende del tiempo. Sí. Por ejemplo, un carga y descarga de un condensador, ¿se acuerdan? La carga varía, ¿no? De un condensador en consecuencia varía E. Entonces, E también en general varía según el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso que he escrito derivada parcial, porque son varias variables de la cual. Y acá obviamente hay un coeficiente, ¿no? En este momento no recuerdo, pero hay un coeficiente. Entonces, ese es el tipo de, llamado corriente de desplazamiento. Y entonces, como ven, no depende pues, que haya medio o no medio. ¿De qué depende? Del campo eléctrico que ustedes señalaron, ¿no? Cuando el condensador se electriza, así está en vacío, o no, hay un campo eléctrico. Entonces, si ese campo varía en el tiempo, entonces debe haber corriente, pero del tipo de desplazamiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando el condensador se electriza? ¿Recuerdan el proceso de electrización, no? Que ya hemos estudiado. Entonces, poco a poco, ¿no? Se electriza el condensador, es decir, ¿qué está ocurriendo con el campo eléctrico? Se va aumentando. Va variando, aumentando además, ¿no? Si es que partimos del estado neutro, ¿no? Claro, ¿sí? Entonces quiere decir que a medida que varía, aumentando en ese caso, hay corriente de desplazamiento entre las armaduras. Ahora, falta un detalle adicional. Para resolver ya la paradoja completamente tal como lo hizo Maxwell, ¿qué falta? ¿Qué falta? No sé. Vamos a falta algo más, ¿no? Porque miren, acá tenemos una fuente de voltaje.
Y aquí tenemos un condensador. ¿Cuál es la paradoja? Que por acá hay corriente, más o menos, corriente va así. ¿El Es la signo? corriente de conducción. El signo, el por signo. fuera. O sea, está alambre de cobre, digamos, ¿no? Medio conductor. Pero acá vacío. Acá no debe haber corriente. Del tipo conducción no hay. Sí, no hay. Pero entonces, para resolver la paradoja, como decía Marvel, introdujo este concepto, esta idea de corriente de otro tipo llamado, que ahora se reconoce como de desplazamiento. ¿De qué depende? No, no depende de que haya medio. Como hay vacío, no debe depender pues, del medio. Sino de qué? Del campo eléctrico, pero que esté variando en el tiempo. Esa es la condición. Y eso es lo que ocurre justamente acá. El E está variando en el tiempo cuando el condensador se está electrizando. ¿Se acuerdan? El Sí, proceso que analizamos. Aumento. En carga, en la etapa de carga y en la etapa de descarga también. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre cuando se termina de electrizar el condensador de carga? ¿Qué pasa con el campo eléctrico? El campo Se mantiene. ¿Se termina de qué? De electrizar. Sí, cuando se termina puede electrizar un condensador. Se mantiene. El campo eléctrico se mantiene constante, ya no varía. Constante. Entonces la deriva, Cero. cero. Entonces la corriente de desplazamiento, cero también. Y eso ocurre en la práctica con relación a la corriente. Ah, y la corriente de conducción Se está mantiene. fuera del condensador. Se mantiene. No, cero también, porque si termina de electrizar. Si usted instala acá un galvanómetro, un amperímetro, Cero. le va a dar, le va a indicar cero cuando termina de Claro, sí está, porque ya no hay más flujo electrónico. Sí, claro, exacto. Sí, por cuál consecuencia hay corriente ¿No de hay protones? pero también poco hay corriente Electrones es real, de protones desplazamiento sí. porque no, ya no deja de variar, ¿no? ¿Estás seguro? Que no es lo contrario. Interesante, ¿no? Está bien, le va a- El análisis es más fuerte. Bueno, eso es lo que faltaba, especificar el valor de I, la intensidad de corriente. Y con eso ya se termina explicando la palabra. O sea, de resolver, como se dice la palabra. O sea, no hay tal situación absurda como parecía, ¿no? Es algo normal según el enfoque de información. Pero con este concepto, de esta definición de corriente de esa razón. ¿Sí? Entonces, al final del propósito, entonces la corriente de conducción en cualquier instante debe ser igual a la corriente de desplazamiento. Para que el circuito se vea como cerrado, sin interrupción. Pero eso es numéricamente, profesor. Sí, numéricamente, claro, es por esto. Porque si esto no se cumpliera, entonces podría ser pues, que la corriente de desplazamiento acá sea un valor y la corriente de conducción por fuera sea un valor nuevo. Eso sería absurdo, ¿no? Tiene que ser el mismo valor para decir que hay un circuito, ¿no? ¿Correcto? Bueno, esa es la palabra. Entonces, volviendo acá, pues ya sabemos. No, Parece que es el refresco, ¿no? la computadora. Ahora se programa para refrescar su pantalla cada cierto tiempo. ¿Un peso Bueno, viene? entonces, ¿Cómo hace eso la paradoja? decía de que, entonces, ya que las magnitudes a la izquierda son iguales, pues en consecuencia de la derecha también son iguales, y se tiene esta relación, o de aquí, entonces, como aquí es una relación vectorial, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar módulos, un miembro, para reconocer el significado de esta constante epsilon real. A ver qué está indicando entonces, a partir de este segundo miembro. Que El valor de la constante eléctrica. ¿Qué significado tiene a partir de este? ¿Que relación. son iguales? ¿Que son iguales del campo eléctrico? Sí, muy bien. ¿Cuántas veces qué? ¿Cuántas veces es mayor? Es una proporción del... Entre el campo inducido y el campo. A ver, comencemos poco a poco. A ver, ¿cuál de estas dos magnitudes, el numerador o denominador es mayor? El Inducido. externo, Inducido. el de abajo, el denominador. ¿El denominador este es mayor? Uy, ¿Qué es ese? Ah, no. ¿qué hablas? En el El de arriba. O sea, es sub cero. Es El vacío. En este caso, cuando no hay dieléctrico, es mayor el campo comparado cuando se introduzca un dieléctrico, el resultante del denominador va a ser menor. ¿Por qué? ¿Qué lo hace que disminuye? A ver, ¿qué disminuye a E sub cero? ¿Cuál es el causante de que disminuye? El El inducido eléctrico. El campo inducido. ¿Se acuerdan que estaba en opuesto? Sí. ¿No? El E sub cero está aquí. Este es el externo, digamos, ¿no? El campo Es la externo. resultante. Cuando se introduzca el dieléctrico, automáticamente se polariza, como ya sabemos, pero el campo inducido. Opuesto. Automáticamente aparece para estar en contra. ¿Sí o no? Ahora, como está en contra, entonces pues, lo resta pues, a este inicial. Por eso es que el resultante es menor que este inicial. Y como está en el denominador, el cociente aumenta. Es mayor que 1. Ah, mire, mayor que 1. Bueno, mayor que 1. Es la constante. Pues, efectiva. Igual a 1 será en el caso ya extremo, ¿no? ¿Cuál será? El caso
Cuando el campo inducido y el campo externo sean iguales, pero eso ya no Que sean existe. iguales, pero para que este sea igual al numerador, entonces significa que no hay campo que le reste, o sea que no debe haber campo inducido. Oye, Si no hay campo inducido, entonces se interpreta, entonces no hay dielectro. Claro, no, está bien. Se ha retirado el dielectro, quiere decir. Profesor, ¿hay algún caso en el que el campo inducido y el campo externo, el campo del condensador, sean iguales? No, bueno, al menos en esta teoría que hemos, en este caso que hemos estudiado. Y además acá lo dice. Entonces, por esa razón entonces es que se le llama relativo a esta permitividad dieléctrica. No está porque comparando hay una relación el vacío. de comparación del campo original, el causante, respecto del campo resultante que está en el determinado. Y esa relación es de mayor que 1, es decir, que el resultante siempre es menor en módulo comparado con el causante de toda la historia, que es el campo en el vacío. O sea, debido a las armaduras. ¿Alguna pregunta? Sí. Ahora vamos a calcular la capacidad eléctrica. ¿Se acuerdan de un procedimiento que ya nosotros conocemos para el caso del Definición. vacío? Entonces, conocemos para cada tipo de condensador pues, su cierta capacidad, ¿no? Sabemos, a ver, este es el caso del plano. ¿Qué tal? Condensador plano, condensador esférico, condensador cilíndrico. ¿De acuerdo? Comencemos por el caso más simple, que es plano. Ideal, a propósito de ideal. ¿Se acuerdan la palabra? El calificativo de ideal, ¿no? Entonces, despreciamos el efecto de borde, consideramos que el campo es uniforme, ¿no? Entre los árboles, lo más facilito, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero esta vez incluimos un IBE, es lo único que cambia. Entonces, partimos de la definición, como ustedes saben, de capacidad, carga en valor absoluto de la armadura, ¿no? O dice carga libre, por ejemplo. Esa es la carga libre, la que está en las armaduras, la parte conductora. Entre las diferencias potenciales entre esas armaduras. ¿Sí? Ya sabemos que el denominador, que la diferencia siempre va a resultar proporcional a la carga, porque ese es un reflejo de la naturaleza de un experimento. Ustedes hacen un experimento electrizando un condensador, siempre, cualquiera que sea la diferencia potencial que ustedes apliquen al condensador, siempre va a resultar proporcional a la carga. Siempre, ¿no? Es como una ley empírica. ¿Sí? Por eso entonces esperamos que este denominador se pueda expresar como una función del numerador. Y es lo que hacemos aquí. Entonces aquí consideramos esta relación integral, ¿no? Que ustedes se acuerdan en la teoría. Es el campo eléctrico resultante, obviamente, ¿no? ¿Entre qué? Entre un punto de una armadura, F, por ejemplo, está en donde aquí abajo. Hasta F, en esta armadura de carga positiva. Y que otro punto cualquiera de la otra armadura. ¿Por qué digo cualquiera? Otro punto. Porque cada armadura, siendo conductora, ¿qué propiedad cumple? Cada armadura, ¿no? Cada armadura son cuerpos conductores, ¿no? Y ellos están electrizados. ¿Qué propiedad se cumple? Exacto, ¿no? Que la superficie exterior de cada armadura, de cada cuerpo conductor, cuando se electriza y alcanza el equilibrio electrostático, ¿no? Entonces resulta ser equipotencial. Por eso, cualquier punto de una armadura va a tener el mismo potencial. Por eso digo cualquiera. Por ejemplo, aquí este punto F, esta armadura puede estar más arriba, más abajo, más al centro, a la izquierda, donde quiera. Es el mismo potencial. ¿Sí? Pero en términos de cálculo conviene, ya, pero para los cálculos, simplificarlos, ¿no? Y abreviarlos, conviene de que si acá elegimos un punto como este llamado F, el otro conviene que esté justo al frente, directamente, o sea, en una línea perpendicular a la placa, ¿no? Pero es una conveniencia, pero pues cualquiera, ¿no? Este punto G puede estar más arriba, es indistinto, ya que son cada superficie de cada armadura son equipotenciales. ¿Sí? Pero para efectos de cálculo sí conviene que estén frente a él. O sea, en una línea perpendicular a la como cargo de la línea recta. ¿Sí? O sea, en otras palabras, que puede ser una trayectoria. ¿Te recuerdan que esta integral de dónde proviene? Decían varias oportunidades de trabajo. Y el campo es de qué tipo? Conservativo. ¿Sí? Por una propiedad de campo conservativo, ¿no? El trabajo realizado no depende de las trayectorias. Bueno, estoy eligiendo esta trayectoria en particular, que conviene para efectos de cálculo. Bueno, entonces aquí. Ya, producto de escalar, producto. Perdón, aquí para involucrar, ¿no? A la ley de Gauss, ¿no? Entonces nos conviene no expresarlo, no es función de E, sino en función de D, ¿no? ¿Se acuerdan? D, de la ley de Gauss. Sí, lo anterior. ¿Y cómo involucro aquí un paso de E a D? Por la relación que hemos visto antes. Lo anterior, ¿no? Hace 2 páginas. A ver si
ustedes estuvieran en un examen, ¿para qué dirían? Te tendría que recordar. Vector de definición, que es igual, epsilon 0, la constante eléctrica del vacío, por el resultado, más el vector de polarización, ¿cierto? Pero el vector de polarización, para el caso de dieléctricos isotrópicos constituidos por moléculas no polares, Beta. cumple una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que es, ¿cómo digo? Beta. N por N ¿No es por beta? beta. ¿No es beta? Sí, entonces. Ah, Chi, sí. chi. Sí, por epsilon 0 y por E. ¿Qué tal? De ahí reemplaza acá y simplifica. Para reemplazando queda perdón, vector de desplazamiento igual a factorizan epsilon 0 también, ¿no? Y va a quedar 1 más chi, ¿no? Factorizando, pero 1, no, perdón. Sí, 1 más chi, pero 1 más chi Epsilon es 0 más 1 más chi. Eso sí sabes. 1 más chi es epsilon. O si quieren, gamma y epsilon, que ustedes lo conocen así como constante, porque eso es lo mismo. Así que por eso queda entonces que de vector de desplazamiento es entonces el epsilon. Bueno, yo prefiero usar este símbolo, pero si ustedes desean, de manera equivalente gamma y epsilon. Por epsilon 0 y esa es la regla. Esa es la propiedad, a partir de la definición. Y entonces, esto es lo que estamos acá. No, esto es lo que era el puesto de Sí, sí. yo decía, aquí está. Ya fue, ya. Sí, acá está, ¿no? Entonces, para expresar E en función de D, pues estoy usando esa propiedad. Ahí despejo. D entre las constantes. ¿Sí? Eso es lo que he hecho. Es lo mismo. ¿Sí? Pero lo involucro a propósito de D para usar la ley de Gauss en dieléctrica. Por esta razón. Eso es lo que me obliga, ¿no? A expresar en función de D. Y luego entonces, estos constantes salen fuera, sigue siendo. Ahora, producto escalar de estos dos vectores. Pero primero, en dirección sentido. La dirección ya saben, ¿no? D es al ser paralelo al vector E. Y el E resultante va en el sentido de la carga libre, ¿no? Positiva a la carga negativa libre. ¿Sí? O sea, de izquierda a derecha. Por eso D hace lo mismo. También. Y el vector de desplazamiento, a partir de un punto intermedio, ¿no? A lo largo de esta trayectoria que ya elegimos previamente, como rectilínea, etc. Entonces, este vector de desplazamiento será automáticamente paralelo entonces al vector. ¿No es cierto? El ángulo entre ellos es 0 grados. Por eso el producto escalar sería el producto de módulos proporcional 0, que es 1. Ahora, diferencial de él en módulo, ¿qué indica? ¿Qué expresa? Al mismo tiempo está expresando el módulo un incremento, una variación de la magnitud que define la posición de este punto. Para definir la posición de este punto intermedio entre F y G, pues previamente elijo un sistema de coordenadas, o sea, un eje en este caso, X, ¿qué tal? Donde el origen de coordenadas lo hago coincidir con X, ¿qué tal? Entonces, a partir de aquí hasta esta posición, lo defino con X, ¿qué tal? Un X determinado, ¿cierto? Y X puede tomar cualquier valor entre 0 y, cuando llegue aquí, después la longitud o la distancia. 0 ya, 0 ya. ¿Qué tal? ¿Cierto? Entonces, por eso acá que en lugar de escribir diferencial del módulo, le escribo entonces como diferencial. ¿Entendés, no? Siendo X, acá no lo he señalado, pero ahora estoy explicando en este momento que es esta distancia, desde el origen a este punto ya. ¿Sí? Y entonces, ahora D, ¿depende o no depende de X? Es decir, ¿es constante o es variable? Es constante. ¿Por qué es constante? Porque es carga libre, dijo. El D es todo es constante. Porque como solo depende de la carga neta libre y la carga libre pues no está variando, ¿no? En la medida de que el condensador esté en qué condición. ¿Cómo se llama esa situación en donde la carga no cambia del condensador? ¿Electrostática? La carga no cambia. Aislado. Debe estar aislado el condensador para que la carga precisamente no varíe. Porque si él estuviera conectado, por ejemplo, todo el tiempo a la fuente de voltaje, ¿no? Entonces ahí eventualmente podría variar la carga. No va a variar el voltaje porque esa es la condición, ¿no? De que está conectado a la fuente de voltaje. Pero si no, podría variar. Por eso en este caso entonces la condición para asegurar que la carga no varíe y en consecuencia T no varíe es que tendría que estar aislado. Bueno, entonces con esa condición entonces aquí tenemos que T es constante, pues esta constante sale fuera y integral diferencial de que pues es toda la longitud, ¿no? De F a G, es decir, la distancia entre placas de condensador.
¿Sí? Entonces acá queda una expresión entre la diferencia de potenciales en un denominador en función de D. Ustedes dirán por la estrategia de cálculo, pero no queríamos D, sino Q, para que luego se simplifique, ¿no? Esa fue nuestra estrategia, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, ustedes dirán, no, pues estamos yendo poco a poco, este es un procedimiento, falta otro paso implementado. ¿Cuál es el siguiente paso? Justamente, hay una expresión de D en función de Q. ¿A partir de dónde? De la D. Aquí está la D. Entonces, flujo del vector de desplazamiento a través de nuestro opción, que es igual a la carga neta, ya saben que es neta, es la suma de cargas, ¿no? Teóricamente, que resulta encerrado por la superficie gaussiana, pero no porque es carga, sino solamente la libre. Ya le metemos esa carga, solamente la libre, la que se encuentra en dónde? En la parte conductora, donde hay por la parte conductora. O sea, depende de cómo elijan la superficie gaussiana. No, porque es la que va a encerrar eventualmente a una cierta carga libre. Puede que sí, puede que no, depende de cómo elijan su superficie gaussiana, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta es la ley. Aparte de aquí, entonces vamos a elegir primero nuestra superficie gaussiana, en consecuencia. Es una vista, ¿no?, de corto, por ejemplo. Aquí está en una vista perspectiva, en 3 dimensiones se ve cilíndrica, ¿no? Miren, ¿no? Cilíndrica, ¿cierto? Como un eje que es un perpendicular a las placas de condensado. ¿No? Para que resulte, pues, recto de revolución, el cilindro. Muy bien. Acá está una vista en plano de aquí. Sí, parece rectángulo. No es rectángulo, ¿no? Es cilindrito. bueno, entonces ya ustedes saben, pues sus conocimientos, ¿no?, de campo eléctrico. A ver, el flujo, porque este es flujo, no bien, este es flujo total, ¿no?, como llamarle total. Que acá, la hoja que acá. ¿Qué parte sería esta, la izquierda? Es una parte. Otra parte, esta parte de aquí, lateral, pero no valen, pero continúa a la izquierda. Otra parte lateral, pero que está dentro de esta placa conductora. Otra parte lateral que está dentro del dieléctrico. Y esta parte de la derecha, base derecha, que también está dentro. Esas son las partes. Las que puedo imaginar que está dividido en la superficie cilíndrica. ¿No es cierto? Entonces el flujo total respectivamente lo dividió en esos flujos, ¿no?, para cada una de esas partes. Entonces calculamos. Flujo a través de esta base izquierda, ¿cuánto? 0. ¿Por qué? No hay campo. ¿Por qué no hay campo? se anula. ¿Por qué no hay campo eléctrico? Porque se anulan, las poses con las negras se anulan. Es cierto, pero ¿por qué? Porque es un condensador ideal. No olviden esa condición. Ideal, porque si fuera el condensador real, acá sí hay rango, pero es débil, pero hay. No, muy débil, pero hay. Pero al ser ideal, entonces lo despreciamos como si no hubiera. Entonces, por esa razón el flujo es cero, a través de esta base izquierda. A través de esta parte lateral, por la misma razón, ¿no? Seguimos estando en la misma región donde no hay campos, pero tampoco hay campos. Y aquí, dentro del condensador, si hay una superficie lateral, ¿no? Lateral, es limpio. El flujo es cero. ¿Por qué? Porque tampoco hay campo. No, porque no hay campo. Ya que como este es un cuerpo conductor, otra propiedad. ¿Se acuerdan? Cuando un cuerpo conductor se electriza o no se electriza, bueno, sobre todo cuando se electriza, dentro de él, ¿hay o no hay campo? No hay campo. Es una propiedad del cuerpo conductor. Entonces, por esa razón no hay flujo. ¿No? Esta parte lateral. Es una parte lateral. ¿Me entiendes cuando digo lateral? Ahora falta, a través de esta parte lateral, acá, pero ahora sí estamos dentro del condensador y dentro del débito. ¿El flujo? Cero igual. Es cero. Pero ahora sí hay campo, ¿no? Sí, pero sigue siendo cero el flujo, ¿por qué? Paralelos son pendos. Porque las líneas de fuerza del campo eléctrico van a ser pasantes o tangentes a la Sí. superficie lateral, ¿no? Digamos, esta es la superficie lateral. Son paralelos. Así, pues el vector, así, con rasantes, ¿no? Rasantes o tangentes. ¿Y por qué digo rasante o tangente? Porque, claro, el vector área va a ser perpendicular, pero es el vector rasante, ¿no? ¿Sí? El vector área es radial, ¿no? Obviamente, porque es cilíndrica la superficie lateral, pero el vector que es rasante, entonces entre siempre vamos a 90 grados. El producto escalar de dos vectores perpendiculares, 0. Eso es flujo cero. Pero acá sí campo, ¿de acuerdo? Entonces solamente queda el flujo a través de esta base de es el flujo sí, es 0. Igual a cuánto, bueno, primero identificamos el vector D, aquí está, y el vector área, bueno, cualquiera que sea, automáticamente va a resultar paralelo. O sea, el ángulo entre ellos 0. En cualquier elemento de superficie, esta situación se va a repetir, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos un barrido por toda esta superficie derecha para hallar el flujo, ¿no?, a través de esa base derecha, pues estamos sumando flujos infinitesimales, todos positivos, ¿sí? Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, y D además, ¿cómo es en código? Es con
constante. ¿No? Constante, ya lo hemos anticipado antes, y por eso sale fuera del integral, ¿no? Porque es constante, ¿sí? Y queda por integral diferencial, que es todo el área de esta base de luz. En vez de notado por S0, no sé, cualquier símbolo. Queda sino D por el área. A la derecha, carga neta libre. ¿Dónde está la carga neta libre? En la parte conductora, habíamos dicho. La que encierra la superficie gaussiana que hemos elegido. Nuestra superficie gaussiana es esta la superficie, o acá sí. ¿Sí? Esta es la superficie. ¿Qué carga libre encierra? Esta. Encierra también esta. Ah, pero esta no es libre, esta es inducida. Y en la fórmula o en la ley solo participa la libre. O sea, ¿sí? ¿Igual a cuánto? Sería la densidad, la que hay, ¿no? Por el área. Superficial, ¿no? Se supone que es homogéneo, ¿no? Idealmente. Sería densidad sigma, justo, por el área. Ah, el área es la misma área que el miembro de la izquierda que quedó anteriormente. Bueno, Se va. la misma, entonces área se simplifica, entonces queda que D sigma. Usted dirá, ah, pero todavía no aparece la carga. Ah, no, sí, la podemos hacer aparecer. ¿Cómo? Como ya tenemos la densidad de carga libre, ojo, no confundir estas densidades de carga libre, no es la densidad de carga inducida. Ah, entonces, como el cuerpo se supone que es ideal, o sea, homogéneo, toda la expresión de la armadura, entonces también, por una propiedad, ¿se acuerdan cuando la densidad es constante? El valor de esa constante que es igual, hablando de densidad, es toda la carga entre toda la área, en este caso, porque es superficie. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí, Ya, pues, estoy usando. No, pues es una señal. No, es que cuando se programan para refrescar la pantalla, está muy corto aquí. Bueno, entonces, decía, ¿no? Que la densidad es carga entre área, después A mayúscula es el área de toda la armadura, toda la carga. ¿Sí? Ahora sí, finalmente apareció nuestra estadía. Desde aquí vamos para atrás, ¿no? Reemplazo aquí. ¿No? Y tengo la diferencia de potenciales en función ahora sí de la carga. Y esto más atrás, aquí toda la relación, bueno, se sitúa arriba de abajo, se simplifica y queda. Y esa sería la expresión para la capacidad eléctrica de un condensador plan lineal con dieléctrico. Siendo que el dieléctrico está llenando todo el volumen del condensador. Entonces aquí ustedes verán que son proporcionales con respecto a la constante eléctrica. O sea, a mayor constante eléctrica, o sea, según el tipo de eléctrico que ustedes inserten, ¿no? Producen pues mayor capacidad, ¿no? Respectivamente. Bueno, ahora si lo comparan, el valor de esta capacidad con dieléctrico versus sin dieléctrico. La capacidad sin dieléctrico, ¿no? Para comparar, porque eso suele hacer a veces, conviene. Entonces, previamente recuerda, ¿cuál es la capacidad sin dieléctrico? Esta es la forma. Y si comparas esta con esta, entonces, ¿qué ven? La única diferencia es un factor. ¿Cuál es ese? La constante. Entonces, en conclusión, esa sería la correcta. O sea, quiere decir que la capacidad con dieléctrico aumenta o disminuye respecto del vacío. Aumento. Aumentó. Sí, es mayor a 1 esa cosa. Es mayor a 1. Entonces ya en términos prácticos ya depende por la necesidad de cada uno. O si queremos un condensador con mayor capacidad, una opción es insertar dieléctrico para así aumentar su capacidad. ¿Qué tal? Dependiendo de qué tipo de eléctrico, es decir, cuál es el valor de su constante dieléctrica, pero respectivamente que ese mismo factor va a aumentar la capacidad. ¿No? Se puede usar para fines prácticos entonces. ¿No es cierto? Y no solamente para eso, para aumentar la capacidad, sino también para variar la energía, porque al final el condensador se usa como almacenador de energía, ¿no? En la práctica, sobre todo. Así que la capacidad es un factor que eso influye no en la me sabes, energía, ¿no? Bueno, y ahora otra propiedad para demostrar que la densidad de carga aquí inducida, les adelanté que nunca es igual a la densidad de la carga que lo indujo, o sea, la carga inductora. La carga libre es la inductora. Ahí se ve, pues. No Ahí se ve el nivel. Mentira, no sabe. La densidad de carga de polarización o inducido obligada es P, ¿no? Que es una propiedad de lo que hemos demostrado. Ahora P, ¿a qué es igual? Bueno, despejando. Para nosotros sí salió, pero. Aquí está la definición. ¿Sí? A ver, aquí, si despejo P, queda T menos este. Pero en el sentido, ¿cómo son estos vectores? A ver, aquí está, ¿no? El vector E resultante para esta figura sería para la derecha. hacia la derecha. El vector P P también hacia la derecha. hacia la derecha también. Sí, porque de menos a más. ¿No? Claro, exacto, de menos a más. Entonces ambos tienen el mismo sentido. Consecuencias de hará lo mismo, ¿no? Hacia la derecha. Eso por un lado.
Entonces aquí cuando despejemos el módulo, acá nos interesa el módulo, por eso estoy haciendo ese razonamiento del sentido para obtener el módulo. Profe, yo me retiro. Sí, no hay problema. Okay. Entonces cuando despejo aquí, estos dos vectores, como tienen el mismo sentido, entonces al tomar el módulo de P, o sea, de la resta, es equivalente a restar los módulos, ¿no? Porque ambos tienen el mismo sentido. Entonces por esa razón, acá estoy restando los módulos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por esta relación, de acá, Sí, sí. el módulo, ¿no? En función del módulo de D, ¿sí? Por esa relación. ¿Y qué es? Aquí factorizo D, D era por otro lado, sí, bueno, la densidad de carga libre, ¿sí? La parte conductora, y queda este factor. ¿Sí? En consecuencia, entonces, la densidad de carga ligada o de polarización o inducida resulta igual a la densidad de carga libre, miren, sigma solo es la carga libre que está en la parte conductora, por este factor. A ver, conclusión, entonces, numéricamente, ¿cuál es mayor, cuál es menor? ¿Cuál densidad? Libre. La libre es Mayor. mayor, es decir, la inducida es Menor. menor. Sí, sí. Como las áreas son las mismas, ¿no? Aquí estamos asumiendo en este análisis que el dieléctrico llena todo el volumen, o sea, la misma área. Entonces, por eso, es que al reemplazar, por ejemplo, en términos de carga sería la carga inducida, sería la densidad correspondiente, inducida por, o activo acá, ¿no? El valor absoluto, claro, por el área respectiva a mayúscula, ¿sí? Entonces queda la relación esta de densidad de carga libre o de polarización, lo reemplazo por su equivalente, y ahora asocio densidad de carga libre ahora por el área, ¿eso qué sería? Que sería la carga total libre, o sea, el desarmador, ¿no? Para poder comparar cargas. Entonces la carga inducida comparada con la carga libre depende de este factor. ¿Cómo es ese factor? ¿Mayor o menor que 1? Menor. Menor que 1, ¿no? Es 1 menos algo, ¿no? Entonces significa entonces que la carga que se induzca es la vuelta en valor absoluto, va a ser siempre menor que la libre. inductora, o sea, La que libre. que está en la parte conductora. ¿Se entendió? Entonces, Sí, ahora, profesor. como estamos demostrando, lo que yo ya había anticipado, ¿no? Que la carga inducida en valor absoluto siempre es menor que la carga inductora, o sea, de las armas. Creo que ya es hora. Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, entonces, en esto